Hola chicos, en este momento vamos a desarrollar otra actividad de la asignatura Lengua y Literatura. Nos piden que trabajemos la técnica palabra, idea y párrafo. Ustedes saben que una palabra es un conjunto de sílabas, una palabra es un conjunto de fonemas, es decir, es un sonido. Nos piden que nosotros con una palabra resumamos lo que es un conflicto. Conflicto, ustedes saben que es una discordia, el conflicto es una controversia, es un desacuerdo. Por lo tanto, pondríamos en una palabra conflicto, controversia. Idea. Idea es una imagen que yo tengo de algo. Los conflictos no solamente son en el campo laboral, conflictos puede haber dentro del hogar, cuando estás con tus hermanos. Si nos disponemos a ver una película, muchas veces no estamos de acuerdo en qué película quiere ver cada quien. Entonces ahí se produce un conflicto. En una pareja de enamorados no saben a qué sitio ir, no se ponen de acuerdo rápidamente. Entonces allí puede establecerse un conflicto. Luego del conflicto, lo bueno es la importancia de resolver ese problema, porque llegamos a la armonía. Los párrafos, en cambio, son un conjunto de oraciones que tienen que ser desarrolladas de manera coherente y utilizando los signos de puntuación como son los puntos y la coma. En este caso tenemos el siguiente ejemplo. Los seres humanos somos entes inteligentes con distintos puntos de vista, deseos y necesidades. Estas diferencias nos hacen únicos. Podemos entrar en conflictos, pero la razón nos llevará a resolver problemas. Eso quiere decir que los conflictos son buenos cuando nos va a llevar luego a la armonía, nos va a llevar luego a vivir en paz, resolviendo cada uno de esos detallitos en los que no estábamos de acuerdo. Luego nos piden que hagamos un texto en el que nosotros vamos a escribir nuestra propia experiencia de cuando hayamos vivido o hayamos visto en nuestras familias cuando han surgido entre ellos un conflicto. Para este texto nos piden que utilicemos la estructura que nosotros ya en otras ocasiones ya lo hemos hecho. Vamos a escribir un texto, podría ser un texto narrativo en el que vamos a contar lo que ha acontecido dentro de la familia de pronto. En la introducción usted va a hablar sobre cuál es la temática que ha escogido. Puede ser que usted va a contar una anécdota, o sea, usted va a explicar solamente en breves términos cuál es la historia que va a narrar, cuál es el tema a tratarse. En el desarrollo usted ya ahí sí, con mayor detalle, va a informar sobre la temática escogida, va a desarrollar su anécdota, va a contar su historia que puede utilizar en 2 o 3 párrafos. Y la conclusión, a manera de síntesis, en la conclusión usted resume o pone simplemente un consejo, una recomendación sobre lo que ha escrito. Bien, de esta manera hemos terminado la actividad que nos pide. Y ahora nos vamos a la actividad 3, que trata sobre la conciencia humana. Nos vamos a la primera actividad, que tenemos que realizar el siguiente esquema denominado color, símbolo e imagen. En la primera parte tenemos que elegir un color que represente el humanismo y explicar el por qué. Entonces yo aquí elegí el color amarillo. ¿Por qué elegí el color amarillo? Porque representa riqueza, luz de la razón, esplendor, y también porque el amarillo representa inteligencia. En símbolo, crea un símbolo que represente al hombre como el centro del sistema del pensamiento y explica por qué has creado este símbolo. El ser humano resaltando el cerebro, y aquí le he puesto un foco. ¿Por qué le he puesto un foco? Por la creatividad, la luz de la sabiduría, y el fondo matemático es porque todo lo que hacemos se basa en el pensamiento matemático. Nos vamos a la siguiente actividad, imagen. Escoge una imagen que mejor recoja del movimiento intelectual y explica por qué lo has seleccionado. Cuando hablamos de movimiento intelectual, hablamos de filosofía, hablamos de pensamientos. Y cómo no hablar de uno de los personajes más característicos que fue el fundador de la filosofía occidental, el filósofo Sócrates. Y bien, nos vamos a la actividad número 4, que trata sobre la creación de nuestro museo. Y en esta parte te da los pasos para organizar tu museo. El primer paso sería escribir en una sola frase qué y cómo vas a exponer.
qué vas a exponer y cómo lo vas a hacer. Entonces aquí te debes basar sobre tu tema principal del museo. Recuerda que este museo debe tratar sobre patrimonio cultural tangible e intangible. 2. Diseña y ordena el espacio donde irá cada pieza del museo. 3. Piensa en una forma sencilla en aquellos elementos que van a servir para decorar tu museo. 4. Determina el recorrido a seguir por los visitantes para ver tu exposición. Y 5. Debe ser riguroso, claro y breve en tus explicaciones. Así que toma en cuenta estos pasos para la semana número 14, va a ser la exposición de nuestro museo.